7:45 hora de Venezuela. Anteriormente, cuando veíamos un interesante trabajo de David Peñaranda en su sección La Venezuela Migrante sobre el caso de venezolanos en Perú, les contaba de esta entrevista que viene a continuación. Gustav Brockmeyer está en Bogotá, Colombia, director ejecutivo del Centro para el Desarrollo Económico Equilibrium Sende. Es politólogo con maestría en Desarrollo Internacional, especializaciones en Desarrollo Económico y Política Pública en procesos de desarrollo socioeconómica en América Latina, integración regional y migración y estudios de juventud, educación y empleo. Nos gusta destacar el papel, la hoja de vida y de formación, de experiencia que tienen nuestros invitados. Gustav, gracias por atendernos desde Bogotá. Buenos días. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti, Gustav. Háblanos de estas conclusiones de un reciente estudio sobre la situación de los venezolanos, la situación laboral, ocupacional de los venezolanos en Perú. Mira, la verdad es que quizás lo más importante es entender un poco cómo ha venido evolucionando esa situación. Lo que hemos visto es que el proceso migratorio ha sido un proceso extremadamente complejo, ¿no? Para la población venezolana. Y obviamente el proceso de inserción en la economía se ve condicionado por una serie de variables externas a la persona. Es decir, si logras acceder a cierto documento migratorio, si logras tener tal estatus, si tienes redes de contacto, si tienes mecanismos de apoyo. Entonces, cuando vemos que el principal resultado, digamos, de este estudio es que la informalidad es extremadamente alta, hay que verlo con dos perspectivas. Una, hay que entender, ok, cuál es la situación de la población local. Es decir, nos encontramos en un país que tiene una informalidad, un nivel de informalidad alto, y en el caso de Perú, esa es la realidad. Es un país que tiene, donde la población local se encuentra cerca del 80% también de informalidad, entre el 70 y el 80% de informalidad. Entonces, cuando tomamos ese dato y luego entendemos las dificultades que pueden haber para la inserción en el mercado laboral, dependiendo de los documentos migratorios que se tengan, obviamente nos resalta que no es, digamos, una sorpresa que tengamos una altísima proporción de migrantes venezolanos trabajando de manera informal en el país. Esto yo creo que es fundamental entenderlo para también tomar la información con pinzas, ¿no? Es importante tener siempre claro que Perú es un país extremadamente informal. Ahora, eso no quita que dentro de la informalidad hay niveles muy diferentes de condiciones laborales, de ingresos y de protección y respeto a derechos humanos. Entonces, ahí viene una discusión completamente distinta, ¿no? Entonces, lo que sí hay que entender es que obviamente en la informalidad tenemos un mayor riesgo de explotación, de tener bajos recursos y de estar en una vulnerabilidad laboral alta. Y cuando ponemos el zoom en la situación de los venezolanos, en este caso, vemos que efectivamente ahí sí encontramos una proporción mucho más alta de venezolanos en condiciones mucho más precarias que de peruanos. Y eso es el punto que hoy en día más nos preocupa, ¿no? Oye, por favor, detente un poco en ese último punto que más te preocupa dentro del proceso migratorio venezolano, particularmente Perú, y que tú consideras como evolutivo, es decir, que ha pasado por varias etapas. Correcto. Para ver, lo importante es entender el proceso migratorio agarra fuerza hacia finales del 2015, ¿no? Empieza a agarrar fuerza. Vemos respuestas de política pública muy coherentes a lo que estaba sucediendo, donde se genera el PTP en el caso de Perú, pero también en toda la región empezaron a surgir documentos de permanencia para los venezolanos temporales que permitían justamente el estar en el país de forma regular y eran en teoría un proceso de transición para lograr, digamos, una permanencia, digamos, más estable. Sin embargo, esas políticas fueron con una visión, digamos, de corto plazo de lo que es el proceso migratorio. Entonces, teníamos políticas que tenían los documentos que tenían una duración de un año, no estábamos claros qué se iba a hacer después con esa documentación porque se esperaba que la permanencia de los venezolanos fuese de corto tiempo. Cuando eso no se va dando, van cambiando las políticas migratorias y se van poniendo más restrictivas, ¿no? Y vemos que se empieza a imponer la necesidad de una visa para llegar al país, vemos que llega, digamos, la necesidad de mayor cantidad de documentación y a eso se suma la llegada de la pandemia, donde incluso se cierran las fronteras. Entonces, ahí vemos un aumento, obviamente, significativo de lo que era la población que ha entrado al país o ha terminado estando en una situación irregular.
La situación de irregularidad migratoria se ve directamente relacionada a la situación de informalidad laboral. Es decir, no puedes acceder a un empleo formal si te encuentras de forma irregular en el país. Entonces, para nosotros la prioridad número uno en este momento es lograr un mayor nivel de regularización migratoria, de manera que la gente pueda acceder a derechos de una manera mucho más sostenida, cosa que no podemos lograr cuando hay altos niveles de irregularidad. Entonces, ese es el camino que nosotros vemos ahora como principal para lograr una mayor protección y evitar justamente que las personas caigan en condiciones de explotación laboral, de trata, de tráfico y situaciones extremadamente complejas de vulnerabilidad. Gustav, yo quisiera que en la próxima parte desarrollaras tu lectura del contexto en el que se mueven los venezolanos migrantes, más allá de estas condiciones que tú has descrito, bueno, del peso que podemos representar para los países receptivos, todo este reacomodo en el tiempo de la situación legal. Somos, bueno, una papa caliente realmente en la medida en que seamos más en cualquier país, más allá de las buenas intenciones, como países como Colombia, que tiene nuestra presencia mayor. Pero yo quisiera que conectaras todo esto a la dinámica de los países destino de los venezolanos migrantes, porque se está dando una situación en América Latina, bueno, de compromisos políticos, económicos muy fuertes, protestas, disyuntivas. Es decir, quizás muchos de los venezolanos que se han ido dirán, caramba, pero me fui de Venezuela con una situación inestable, pero ¿dónde estoy ahora? ¿Dónde está realmente la mejora en función del paso que di? Quisiera tu opinión en ese amplísimo panorama. Gustav Braukmeyer, al regreso. 7:55 de la mañana seguimos conversando con Gustav Braukmeyer, venezolano que en este momento nos atiende desde Bogotá, Colombia. Gustav, un poco en esta parte, la pregunta que yo te dejaba, referida al contexto latinoamericano, ¿qué pueden estar abordando los venezolanos que se fueron precisamente de su país de origen para buscar mejores condiciones y pueden estar encontrándose, más allá de su circunstancia personal, legal, bueno, en un contexto político, social y económico que muchas veces pueden sentir equiparable a lo que dejaron en su país de origen? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Ahora, yo creo que hay tres variables a tomar en cuenta o tres variables principales a tomar en cuenta en lo que se está viviendo en el contexto latinoamericano actualmente, ¿no? La primera es una variable económica que no es necesariamente producto de situaciones que se han dado en Latinoamérica, sino un contexto global, ¿no? Tenemos una escasez de alimentos significativa, impulsada en gran medida por el conflicto que se está viviendo en Rusia y en Ucrania. Tenemos una alza de los combustibles enorme, también en relación a esto, pero que ya venía sucediendo incluso previamente. Tenemos unos mercados financieros que vienen en caída significativa y por ende limita la disponibilidad de recursos. Entonces, tenemos una situación económica extremadamente compleja que se está viendo a nivel global y obviamente esta situación tiene repercusiones directas en lo que es en la región, ¿no? Entonces, tenemos gobiernos que están viendo cómo darle la vuelta, cómo poder adaptarse a esta situación y esto obviamente en el medio que ocurren protestas sociales, en el medio que aumentan las exigencias, esto lo estamos viendo en Ecuador, pero también se ve en Perú, se ve en Colombia, se ve en los demás países, ¿no? Esa es una línea de variables a tomar en cuenta. La segunda línea que hay que tomar en cuenta es que seguimos en un proceso como de transición de la pandemia que sigue dejando muchas repercusiones en el camino. Todavía no hemos logrado una inserción de vuelta a los mismos niveles de empleo que se tenían prepandemia, no hemos logrado la recuperación del sistema educativo en el mismo nivel que se esperaba, entonces tenemos una situación que todavía tiene repercusiones provenientes del periodo de pandemia, que bueno, todavía además está presente en cierta medida. Y lo tercero es que tenemos pues un periodo de giros políticos, ¿no? Tuvimos elecciones el año pasado en Perú, tuvimos elecciones en Colombia, tenemos elecciones en Brasil y demás, ¿no? Entonces, obviamente, todas estas variables generan un contexto que transmite
un nivel de incertidumbre significativo. Y por sobre todas las cosas, es un contexto en el que se reestructuran los órdenes de prioridades de los estados, sobre todo a nivel de política pública. Entonces, ¿qué es lo que viene pasando? Que el tema migración viene cayendo cada vez más en cuanto a nivel de prioridad de muchos de los países receptores de población migrante. Entonces, a medida que va cayendo más, van perdiendo fuerza los actores que vienen impulsando cambios, que vienen impulsando políticas públicas que promueven integración, que promueven la solución de problemas, que promueven, digamos, que la población venezolana pueda ser un actor cada vez más contribuyente en esos países. Ahora bien, eso no quiere decir que hoy en día la población venezolana es una carga necesariamente para estos países. De hecho, los estudios que hemos llevado a cabo nos dicen que el impacto económico de la población venezolana en Perú y en Ecuador es positivo. En el caso del Perú es positivo, fue positivo en el año 2020, en un periodo de pandemia, en 35 millones de soles, en 35 millones de dólares de recaudación fiscal, cosa que, por ejemplo, cubría el presupuesto completo de la Superintendencia Nacional de Migración. Entonces, en todo este contexto, si bien la migración viene cayendo en un segundo plano, los migrantes siguen siendo un actor que contribuye al desarrollo de los países receptores, ¿no? Tanto en sus capacidades y habilidades, como en la promoción de diversidad y en el intercambio cultural, que siempre son variables que ayudan a impulsar desarrollo en la región. Gustav, ¿es posible medir en qué proporción los migrantes venezolanos pueden estar regresando a Venezuela o pueden estar considerándolo o pueden estar migrando a terceros y cuartos países sin pensar en regresar a su país? Sí, de hecho nosotros tuvimos el año pasado, en agosto, hace ya casi un año, y por ahí vi que había una información más actualizada, pero nosotros le preguntamos a las personas en una encuesta que tenemos a nivel regional a personas migrantes venezolanas, les preguntábamos cuál era la posibilidad de, o sea, si tenían planes concretos de movilizarse hacia otro país. En ese momento encontrábamos que entre los principales tres países receptores, es decir, Colombia, Perú, Ecuador, solamente el 10% tenía intención de movilizarse a otro país y alrededor de un 7%, entre un 5 y un 7% tenía intención de regresar a Venezuela. Es decir, menos del 20% de las personas que estaban fuera tenían planes concretos. He visto otra información que resalta que alrededor de un 40% lo estaría considerando. Sin embargo, de la consideración a que se ejecuten esos planes, hay un gran trecho, ¿no? Lo que sí sabemos es que siguen saliendo más personas de Venezuela de lo que están regresando. Y eso es importante que lo tengamos presente porque este fenómeno migratorio no es que está disminuyendo, no es que se va a acabar, sigue andando y va a seguir necesitando de respuestas regionales para acompañar los procesos de integración de la población venezolana. Amigos, estamos viendo a Gustav Braukmeyer, director ejecutivo del Centro para el Desarrollo Económico Equilibrium Sende. Es politólogo con maestría en desarrollo internacional, tiene especializaciones en desarrollo económico y política pública en procesos de desarrollo socioeconómico en América Latina, integración regional, inmigración y estudios de juventud, educación y empleo. Está en este momento en Bogotá, Colombia. Gustav, yo recuerdo cuando comenzó esta migración venezolana, solían hacerlo las personas, digamos, con mayores niveles de capacitación profesional, con mayor asidero en su destino profesional, porque una cosa es migrar porque ya tengo un trabajo afuera, o tengo familia, o es un país al que ya yo he ido y conozco. Otra cosa es llegar, bueno, en niveles de sobrevivencia y muchas veces a destinos que resultan distantes porque cuesta mucho llegar allí, destinos desconocidos. Eh, ¿Cómo evaluarías tú esos aspectos tan humanos, tan dolorosos? Creo que algo que a mí siempre me gusta resaltar cuando estamos conversando con actores de gobierno, de actores técnicos Ujú. en los países receptores, eh, es que hay que entender un poco de dónde surge el proceso migratorio, ¿no? Y cómo se genera esa decisión, digamos, de una familia, de una persona, de decir, oye, me voy y no tengo claro cómo, ¿no? Y ahí es súper importante ver que esto es un proceso que ha surgido por impulsos muy específicos y por mucha desesperación. La mayoría de las personas con las que conversamos, con las que tenemos encuentros, de la data que levantamos, etcétera,
ha salido en una de dos formas. Uno, se dio un suceso significativo que fue una determinante para salir. Eso puede ser una situación de violencia, un robo, una situación de criminalidad, como puede ser también un despido de un empleo, como puede ser el cierre de una planta de producción en la que se trabajaba, además, la pérdida de un ingreso económico, como también lo son en muchos casos situaciones de salud. Tengo un hijo que ha caído en una situación con una enfermedad, mi esposa está embarazada y demás, ¿no? Entonces, esas situaciones han sido como, es un factor, una determinante, una situación específica, digamos, que ha disparado la decisión de salir del país y ha sido, dispara una decisión que no es profundamente analizada, no cuenta con una estrategia concreta necesariamente, no es que sabemos exactamente a dónde vamos, con quién nos va a recibir, cómo va a ser el proceso de regularización en ese país, cómo accedo a documentos y demás, ¿no? Sino que surge por una desesperación y salir, digamos, de Venezuela a emprender un proceso donde probablemente hay un par de puntos de contacto en el país receptor que te han dicho, oye, mira, más o menos así fluye la cosa. Y el segundo caso ocurre más bien cuando ya hay un desgaste demasiado alto, o sea, la acumulación de muchas cosas que hace que ya esto no es sostenible. Y esas personas han salido con un poco más de planificación, pero sin necesariamente claridad de qué les esperaba en el país de acogida, ¿no? En el país de recepción. Sí. Y ese proceso es muy, muy, muy complejo emocionalmente y como estrategia de planificación familiar. Bueno, Gustav, contigo siempre el tiempo es insuficiente, tienes mucho para compartir, estudias dinámicamente este tema. Estoy seguro que volveremos a retomarlo. Un fuerte abrazo desde Caracas. Igualmente, Eduardo, muchas gracias por el tiempo. Cuídense. Gracias a Gustav Brockmeyer desde Bogotá, Colombia. Tema de gran interés para nuestra audiencia en toda América. Volveremos para un foro muy interesante con invitados muy queridos, muy profesionales, a propósito del Día del Periodista.